En marzo de 1991, Thomas Gibson, de 2 años, desapareció del patio delantero de su casa en una zona rural de Oregón, mientras su padre, un ayudante del sheriff, salía a correr. Los equipos de búsqueda peinaron los campos, los ríos y los bosques vecinos. No encontraron huellas, ni fibras, ni sangre, nada. La respuesta tardaría años en salir a la luz. ¿Cómo podía desaparecer un niño de un patio no más grande que una sala de estar, en una tranquila mañana bajo la vigilancia de un hombre entrenado para encontrar a los desaparecidos? Aelia, Oregón, descansa en silencio entre las colinas del condado de Douglas, un pueblo que alguna vez vivió de la tala y aprendió a sobrevivir sin ella. En marzo de 1991, el día 18, la familia Gibson despertó a una de esas mañanas ordinarias que nunca anuncian lo que están a punto de arrebatar. Su casa estaba al final de un camino de grava, una vivienda de una sola planta con un pequeño jardín cercado y un columpio que se inclinaba ligeramente hacia un lado. Larry Gibson, de 34 años, era ayudante del sheriff del condado, conocido en el pueblo por ser un hombre estable, pulcro y digno de confianza. Esa mañana, Judith limpiaba la cocina mientras los niños jugaban entrando y saliendo del salón. Larry tenía el día libre y planeaba salir a correr antes del almuerzo. Dijo que necesitaba aire fresco, y Judith asintió sin levantar la vista del fregadero. Era su rutina, él corría, ella mantenía la casa en marcha. Los niños encontraban sus propios rincones para llenar. El televisor sonaba débilmente en otra habitación. En algún lugar afuera, el arroyo que pasaba detrás de la propiedad murmuraba sobre las piedras. Tommy ya estaba en el patio delantero cuando Larry salió a atarse los zapatos. El patio no era grande, apenas unos 6 metros antes de llegar a la cerca, pero para un niño pequeño era un mundo entero. El césped seguía húmedo por el rocío de la mañana, y los zapatos del niño dejaban huellas suaves mientras empujaba su camión de juguete en líneas lentas y deliberadas. Larry se apoyó en la barandilla del porche, observándolo por un momento. Judith llamó desde adentro que Karen saldría pronto. Larry dijo que solo sería una carrera corta, un par de millas, no más. Llevaba su pistola de servicio en una funda en la cadera. Los ayudantes del condado de Douglas solían hacerlo incluso fuera de servicio. Era más costumbre que precaución una parte del uniforme que se quedaba con ellos. Revisó el pestillo de la puerta, le dijo a su hijo que esperara a su hermana, y bajó trotando por el camino de entrada. El niño levantó la cabeza, agitó una mano todavía regordeta y dijo algo que sonó como "Bye bye, Daddy". El camino desde la casa de los Gibson serpenteaba entre campos abiertos y luego giraba hacia una arboleda de pinos. Larry encontró su ritmo, uno constante, el tipo que vacía la mente. A medio kilómetro vio un movimiento cerca de la zanja, un gato gris, que reconoció como del vecino, el mismo que llevaba semanas destrozando sus cubos de basura. Ya se había quejado varias veces. Incluso había llamado a la Sociedad Protectora de Animales, pero nadie llegaba tan lejos para recoger animales callejeros. Allí la gente resolvía sus propios problemas. Larry redujo el paso, sacó su Colt calibre .45 de la funda y disparó una vez hacia la zanja. El disparo rompió el aire quieto haciendo volar a un puñado de cuervos de un poste cercano. Esperó un segundo, no vio moverse nada, y volvió a enfundar el arma. Fue un acto casi automático, una pequeña molestia resuelta y olvidada antes del siguiente respiro. Siguió corriendo. La carrera duró más de lo planeado. El camino bajaba a una zona baja y luego subía hacia una cresta donde el bosque se espesaba. El aire olía a resina de pino y corteza húmeda. Dio la vuelta cuando creyó haber recorrido unas 2 millas. Para cuando volvió a entrar en su camino de entrada, su reloj marcaba las 12:15. Judith estaba en el porche protegiéndose los ojos de la luz. Su voz cortó el aire del patio. Larry, ¿está contigo? Él se detuvo en seco. ¿Quién, Tommy? Ha desaparecido. No puedo encontrarlo. Al principio pensó que ella bromeaba o que se equivocaba. El patio delantero lucía exactamente igual que cuando se había ido, el columpio inmóvil, el camión de juguete volcado de lado, la puerta de la cerca abierta, 1 pulgada más que antes. Llamó el nombre de su hijo luego más fuerte. Nada.
Revisó detrás de los escalones del porche, el cobertizo, el espacio entre la cerca y el montón de leña viejo. Judith corría junto a la zanja, mirando entre los matorrales. Dieron 2 vueltas completas a la casa gritando hasta quedar roncos. Cuando la búsqueda no dio resultado, Larry tomó el coche patrulla y condujo por el camino tocando la bocina sin parar. Se detuvo en la primera intersección, gritó. Dio marcha atrás y regresó. Judith seguía junto al porche, ahora llorando con las manos temblorosas. A las 12:55 llamaron al departamento del sheriff. La voz de la operadora sonaba tranquila, firme. Varón de 2 años visto por última vez en el patio delantero, cabello rubio, ojos azules sin problemas médicos conocidos. Para la 1:30 ya habían llegado las patrullas. Un bombero voluntario de Aelia estacionó su camión en la entrada. Luego llegaron otros vecinos, amigos de la iglesia, gente del mismo grupo scout de Larry. En 1 hora, el camino y el patio estaban llenos de vehículos. La oficina del sheriff montó un improvisado puesto de mando cerca del buzón. Los perros de búsqueda fueron los primeros en entrar. Sus guías los condujeron en círculos lentos por el patio y luego por la carretera. Los perros captaron un rastro en la puerta, lo siguieron unos 45 metros y luego lo perdieron en la curva. Helicópteros sobrevolaban la zona, sus hélices levantando polvo en el aire. Los hombres cruzaban el arroyo, peinaban la hierba alta junto a la cerca, revisaban debajo de porches y cobertizos. Las horas se desvanecieron unas en otras. Judith se movía mecánicamente respondiendo preguntas, señalando el último lugar donde había visto a su hijo. Larry recorría el perímetro una y otra vez con el rostro inexpresivo. Cuando le preguntaron cuánto tiempo había estado fuera, respondió unos 45 minutos. Los ayudantes lo anotaron sin decir palabra. A las 4 de la tarde, la cuadrícula de búsqueda se extendía casi 3 kilómetros en todas direcciones. Los vecinos revisaban sus graneros y cobertizos. Los bomberos voluntarios marcaban con cinta naranja brillante cada zona despejada. No apareció nada, ni un zapato, ni una huella, ni una rama rota. Cuando el sol se escondió tras la colina, la temperatura bajó. Pasaban café en vasos de papel. Alguien ofreció llevar a Judith al pueblo para descansar, pero ella se negó a dejar la casa. Él volverá aquí, dijo. Siempre vuelve. Larry entró brevemente y salió con el uniforme puesto. Dijo que le parecía lo correcto, que necesitaba verse oficial. Judith no respondió. Afuera la búsqueda continuaba en círculos cada vez más amplios, todos regresando vacíos. A las 6:00, el propio sheriff ordenó hacer una pausa. Comenzaremos de nuevo al amanecer, dijo en voz baja. No hemos terminado. Los voluntarios asintieron cansados y pálidos bajo la luz que se desvanecía. Uno de ellos recogió el camión de juguete amarillo del césped y lo colocó sobre la barandilla del porche, como para mantenerlo a salvo. Cuando el último vehículo se alejó, el sonido de los motores se desvaneció entre las colinas, dejando solo el susurro del viento entre los árboles. Judith permaneció en el porche con los brazos cruzados contra el frío. Larry estaba a su lado observando el patio oscurecido, como si el niño pudiera simplemente reaparecer allí. La casa detrás de ellos brillaba débilmente a través de las ventanas. Dentro la mesa de la cocina seguía puesta para el almuerzo, los sándwiches intactos. El columpio del patio se movió una vez, con el viento crujiendo suavemente. Durante mucho tiempo ninguno habló. El mundo se había reducido al trozo de césped donde su hijo había estado por última vez y al silencio que lo rodeaba. Los mapas de búsqueda yacían doblados sobre el capó de un coche patrulla con líneas de tinta roja que rodeaban un centro que no devolvía nada. La búsqueda de Thomas Gibson no terminó con la puesta del sol. Al amanecer del 19 de marzo de 1991, se trazó una nueva cuadrícula sobre las colinas boscosas alrededor de Aelia. Se unieron ayudantes de pueblos vecinos, agentes fuera de servicio y voluntarios de la iglesia mormona. Entre los primeros en llegar estaba el propio grupo scout de Larry, adolescentes con camisas verdes y pañuelos al cuello portando linternas y radios. Avanzaban entre los matorrales en líneas rectas, llamando el nombre del niño, como si una voz más fuerte pudiera traerlo de regreso.
Para media mañana, casi 100 personas estaban en movimiento. Los helicópteros sobrevolaban bajo el arroyo Swamp Creek, y los ayudantes a caballo buscaban en las orillas lejanas. La temperatura descendía mientras la niebla se asentaba sobre las colinas, y cada grito parecía desvanecerse en ella. Larry se movía entre ellos sereno y metódico, dando órdenes cuando se lo pedían. Llevaba un portapapeles, anotaba las zonas de búsqueda, revisaba los mapas. Quienes lo conocían decían que parecía un hombre haciendo su trabajo. Quienes no encontraban inquietante su calma. Judith permanecía junto a la casa negándose a descansar. Cada vez que un vehículo reducía la velocidad cerca del camino de entrada, levantaba la vista esperando que trajeran noticias. Pero no llegaban. Al mediodía, el sheriff le informó que ampliarían el perímetro 1 milla más en cada dirección. Larry asintió de acuerdo y luego entró a cambiarse. Cuando volvió a salir, estaba recién afeitado, vestido con su uniforme color beige, la placa reluciente, el arma al cinto. Era algo que nadie había visto antes, en un padre de un niño desaparecido. Los ayudantes susurraban sobre ello en voz baja esa tarde. Uno de ellos escribió más tarde en su informe: Gibson parece inusualmente sereno, mantiene el control pero carece de afecto. Declara que necesita lucir profesional para los medios. La prensa llegó en pleno al segundo día. Un equipo de noticias de Portland filmó el puesto de mando montado junto a la casa de los Gibson. Larry se colocó frente a las cámaras respondiendo preguntas en frases cortas y precisas. «Estamos haciendo todo lo que podemos», dijo Larry. «Cada minuto cuenta». Su voz era firme, su rostro inmutable. Judith permanecía a su lado pálida y en silencio. En los días que siguieron, la búsqueda se extendió como una mancha de tinta. Se peinaron una y otra vez los campos, arroyos y caminos. Los ayudantes marcaron cobertizos abandonados, pozos vacíos y zanjas de drenaje. Equipos de voluntarios buscaron en el bosque con linternas mucho después de la medianoche. Encontraron huellas, pero ninguna lo bastante pequeña para pertenecer a un niño de 2 años. El camión de juguete dejado en el patio fue el único rastro físico de Thomas Gibson, que jamás se recuperó. La oficina del sheriff comenzó a reconstruir la línea de tiempo. Larry declaró que había salido de casa a las 11:30 a.m. para su carrera. La ruta de aproximadamente 3 kilómetros ida y vuelta debía tomar unos 20 minutos. Dijo haber regresado alrededor de las 12:15. Judith situó el momento en que notó la desaparición de su hijo más cerca de las 12:30. La llamada al despacho se registró a las 12:55. Eso dejaba casi media hora sin explicación. Luego estaba el coche. Larry había conducido su patrulla esa mañana, un sedán blanco con el emblema del departamento en la puerta. Los ayudantes señalaron que era inusual que la usara estando fuera de servicio. El odómetro mostraba 7 millas adicionales que no estaban registradas. Al ser interrogado, Larry explicó que después de buscar en el patio, había conducido hasta un área de descanso cercana para comprobar si el niño había llegado tan lejos. El sheriff aceptó la respuesta por el momento, pero la anotó. Una segunda inconsistencia surgió días después. Larry admitió haber disparado su arma de servicio esa mañana, diciendo que había tirado a un gato callejero antes de correr, pero que falló. Cuando los investigadores regresaron al lugar, encontraron un gato muerto cerca del límite del bosque, a unos 45 metros de la carretera. Tenía 2 heridas de bala, una en el cráneo y otra en el pecho. Las pruebas balísticas coincidieron con la pistola de Larry. Era un detalle extraño, recordaría después un detective. La gente puede fallar o puede mentir, pero rara vez hace ambas cosas en la misma historia. A finales de marzo, la búsqueda organizada se redujo. Los helicópteros fueron retirados, los voluntarios regresaron a casa. Un equipo más pequeño tomó el control revisando declaraciones, recolectando resultados de laboratorio y verificando pistas. Una docena de posibles avistamientos llegó a través de la línea de información, un niño en un área de descanso, otro en el estacionamiento de un supermercado. Pero todos fueron descartados en pocas horas. Entonces llegó una declaración de Karen Gibson, de 4 años. Durante una entrevista con 2 detectives, dijo que había visto una camioneta entrar en el camino de entrada,
mientras su padre estaba corriendo. Dentro, dijo, había una mujer rubia y un hombre de cabello oscuro. Se llevaron a Tommy, dijo en voz baja. Se fueron manejando. Los detectives le pidieron que describiera el vehículo. Ella dijo que era amarillo o marrón claro. Le preguntaron si conocía a las personas. Negó con la cabeza. Dijo que no hablaron. La declaración se escribió cuidadosamente, aunque nadie pudo verificarla. No había huellas de neumáticos en el camino de grava. Ningún vecino reportó haber visto una camioneta ese día. Aún así, la descripción se difundió al público: camioneta color beige o dorada, posiblemente modelo antiguo con 2 ocupantes. Durante semanas esa imagen estuvo en todas partes, en carteles, en noticieros, en la mente de los conductores que recorrían las carreteras de Oregón, mirando por el espejo retrovisor. Nunca se encontró un vehículo semejante. Dentro del departamento comenzaron las dudas. Oficiales que habían trabajado con Larry durante años dijeron que se mostraba distante, ausente, a veces molesto cuando lo interrogaban. Rara vez hablaba directamente del niño. Cuando lo hacía, su voz permanecía plana. El sheriff celebró una reunión privada con su personal en abril. Oficialmente, el caso seguía siendo una investigación por desaparición infantil. Extraoficialmente, empezaron a preguntarse si había ocurrido algo distinto. El asunto era delicado. Larry era uno de los suyos, ayudante con 12 años de servicio, padre-hombre, cuya casa habían registrado y a cuya esposa habían consolado. Pero los hechos no encajaban. La ruta que debía tomar 20 minutos había tomado casi 50. El disparo que supuestamente había fallado había acertado. El coche que debía estar estacionado había recorrido 7 millas, y a través de todo ello, la compostura de Larry nunca se quebró. La atención mediática disminuyó hacia el verano. Los periodistas pasaron a otras historias y Aelia volvió a su ritmo tranquilo. La casa de los Gibson, antes llena de equipos de búsqueda, volvió a lucir intacta. Judith dejó de conceder entrevistas. Iba con menos frecuencia a la iglesia y pasaba la mayor parte del tiempo en casa con Karen. Larry volvió al trabajo en junio, pero con funciones limitadas, rellenaba informes rutinarios y salía de patrulla solo ocasionalmente. Dentro del departamento los susurros lo seguían como una sombra. Un ayudante recordó haber entrado al vestuario y encontrarlo mirando su propio reflejo durante mucho rato. Cuando le preguntó cómo se sentía, Larry respondió: «Solo sigues haciendo lo que sabes hacer». En julio, el sheriff lo puso en licencia administrativa mientras se revisaba el caso. El departamento citó la necesidad de descanso y distancia. Larry aceptó sin protestar. La investigación continuó hasta el otoño. Los detectives volvieron a entrevistar a los vecinos, revisaron los registros de llamadas, compararon las declaraciones una vez más. Nada cambió. Nadie había visto una camioneta. Nadie había oído una pelea. El patio donde Tommy jugaba no mostraba señales de alteración ni huellas que no fueran las suyas. El Laboratorio Estatal de Oregón confirmó los resultados balísticos, las mismas 2 balas, la misma arma. Pero sin pruebas que vincularan los disparos con la desaparición del niño. Todo eso no significaba nada sobre el papel. En septiembre, durante una nueva entrevista, Judith describió a su esposo como un hombre callado, cansado, intentando no pensar. Dijo que creía la historia de la camioneta, que creía que alguien se había llevado a su hijo. Pero cuando le preguntaron si confiaba completamente en la versión de Larry, dudó antes de responder. «Creo que él cuenta lo que puede soportar», dijo. Para el invierno el caso se había estancado casi por completo. La oficina del sheriff presentó su último informe de progreso en diciembre de 1991. La primera línea decía simplemente: «Investigación en curso. Sujeto desaparecido. Sin avances adicionales». Larry pasó las fiestas en casa. Karen volvió a preguntar dónde estaba su hermano. Judith le dijo que Tommy estaba con Los Ángeles, y luego se corrigió que aún lo estaban buscando. Larry no dijo nada. A comienzos de 1992, presentó su renuncia. La carta era breve, mecanografiada en papel con membrete del departamento. «Por razones personales y familiares, no puedo continuar con mis funciones en este momento».
Atentamente, ayudante Larry D. Gibson. El sheriff la aceptó sin comentarios. Cuando Larry salió de la oficina por última vez, algunos compañeros se quedaron de pie junto a la puerta. Nadie sabía si debía estrecharle la mano. Él asintió una sola vez, dijo, «Cuídense», y se marchó. El coche patrulla que devolvió todavía olía débilmente a desinfectante. El odómetro marcaba 58 en 137 millas. Después de que Larry Gibson renunciara al departamento del sheriff del condado de Douglas a comienzos de 1992, la familia dejó Oregón en silencio. No hubo anuncios en el periódico ni despedidas del departamento. Una mañana de primavera cargaron los muebles en un camión alquilado, y para la semana siguiente la casa del camino de grava estaba vacía. Se mudaron unos 900 kilómetros al noreste, a un pequeño pueblo cerca de Helena, Montana, un lugar donde nadie conocía sus rostros, y donde un hombre podía empezar de nuevo sin demasiadas preguntas. Larry dijo a los vecinos que había dejado la policía para centrarse en su familia, y consiguió trabajo vendiendo seguros. Se afeitó el bigote, cambió el uniforme de ayudante por camisas planchadas y corbatas, y aprendió a hablar de pólizas en lugar de cuadrículas de búsqueda. Al principio, el nuevo pueblo los recibió bien. La congregación mormona local, al enterarse de que los Gibson se habían trasladado desde Oregón, les ayudó a encontrar una casa de alquiler en una calle tranquila. Larry se unió al grupo de hombres los fines de semana, llevando donas y estrechando manos con firmeza. Judith llevaba a las niñas a las actividades de la iglesia educada y reservada. La gente decía que parecía cansada pero amable, con una sonrisa que nunca llegaba del todo a los ojos. Durante algunos meses parecían una familia común. Larry mantenía un trabajo estable, pagaba las cuentas puntualmente. Volvía a ofrecerse como voluntario en actividades de los Scouts. Judith se quedaba en casa esperando otro hijo. Dio a luz a una niña lisa ese verano, una bebé de cabello oscuro que dormía bien y rara vez lloraba. Por un tiempo pareció que habían logrado construir algo nuevo a partir de lo que se había roto. Pero bajo la superficie, el silencio se hacía más denso. Larry no hablaba de Oregón. Cuando los vecinos preguntaban por qué se habían mudado, él solo decía que había sido una época difícil. En casa evitaba el tema por completo. Mantenía una rutina estricta: trabajo, iglesia, cena, televisión. Hablaba poco con Judith, menos con Karen. Cuando surgía el tema de Tommy, salía de la habitación. Judith intentaba tener paciencia, pero sentía que la distancia se volvía más rígida. El peso de esa ausencia no dicha se extendía por cada rincón de la casa. El nombre de Tommy nunca fue prohibido, pero tampoco pronunciado. Cuando Judith rezaba por la noche, a veces susurraba su nombre en voz baja, temerosa de que Larry pudiera oírla. Karen, que ya tenía 5 años, no entendía las reglas del silencio. Aún recordaba el rostro de su hermano, el camión de juguete, el sonido de su risa en el patio. A veces preguntaba dónde estaba. Otras veces se despertaba llorando, insistiendo en que lo había visto en sus sueños. «Papá lastimó a Tommy», murmuró una vez medio dormida, retorciéndose entre las sábanas. Judith se quedó helada. Era una de esas frases que permanecen flotando en el aire, mucho después de ser pronunciadas, frágil, pero imposible de ignorar. Le preguntó a Karen qué quería decir, pero la niña no dijo nada más. A la mañana siguiente no parecía recordarlo. En la iglesia, la historia de los Gibson corría en susurros. La gente sabía que algo había pasado en Oregón, un niño desaparecido, una tragedia familiar, un hombre que había dejado la fuerza. Pero los detalles eran difusos. La comunidad ofreció simpatía al principio: cazuelas, visitas, invitaciones a cenar, y luego vino la distancia. Las conversaciones se detenían cuando Larry entraba a una sala. La calidez se volvió cortesía y la cortesía frialdad. Un domingo después del servicio, el obispo le preguntó a Larry si pensaba volver a solicitar trabajo en la policía. Larry negó con la cabeza. «Esa parte de mi vida ya terminó», dijo. No mencionó que la Policía Estatal de Oregón mantenía su expediente abierto, ni que el sheriff con quien había trabajado ahora evitaba responder sus llamadas. Judith sintió la soledad más profundamente que él.
Extrañaba a sus amigas en Oregón, a las pocas personas que aún preguntaban por Tommy. En Montana nadie lo hacía. Intentó crear nuevas conexiones, madres de la iglesia, vecinas, otras familias jóvenes. Pero las conversaciones siempre se quedaban en la superficie. Era difícil construir amistades alrededor de una historia que no podía contarse. Con el paso de los meses, el matrimonio empezó a resquebrajarse. Larry se encerró cada vez más en su rutina, pasando muchas noches en la oficina o conduciendo sin decir a dónde iba. Judith comenzó a sospechar, pero no dijo nada. Sus discusiones cuando ocurrían eran tranquilas pero afiladas. «No hablas conmigo», le dijo una noche en la mesa. «Hablo cuando hay algo que decir», respondió él. Después de eso, Judith dejó de intentarlo. Las pesadillas de Karen se volvieron más frecuentes ese invierno. Se despertaba gritando, diciendo que veía a Tommy llorando junto al porche o tendido en el suelo. Judith se quedaba con ella hasta que volvía a dormirse, acariciándole el cabello y susurrando que todo estaba bien. Pero cuando la niña dormía, Judith permanecía despierta mirando la oscuridad. Empezó a preguntarse si Karen estaba recordando algo, no soñándolo. Una tarde, mientras limpiaba el cuarto de su hija Judith, encontró un dibujo de crayón escondido bajo la almohada. Mostraba 4 figuras de palitos: un hombre, una mujer, una niña pequeña y otra figura dibujada en un gris muy tenue, acostada en la esquina del papel. Encima había un sol amarillo sonriendo como suelen hacerlo los soles infantiles. Judith dobló el dibujo y lo guardó en su tocador. Nunca se lo mostró a Larry. A comienzos de 1993, la distancia entre ellos se volvió imposible de ignorar. Larry había empezado a dormir en el sofá diciendo que el llanto del bebé no lo dejaba descansar. Judith no discutió. Comenzó a hacer planes en silencio, ahorrando dinero del mercado, escribiendo cartas a su madre en Oregón. Cuando le dijo a Larry que quería volver a casa por un tiempo, él no se opuso. «Haz lo que necesites», dijo. Fue lo más cercano a un permiso que le había dado en meses. En marzo, Judith cargó el coche con ropa, juguetes y las cosas del bebé. Karen se sentó en el asiento trasero abrazando un peluche. Larry se quedó en la entrada con las manos en los bolsillos, el rostro inescrutable. «Cuídate», dijo. Judith lo miró durante un largo momento, buscando algo que ya no estaba allí. Luego encendió el motor y se marchó. El camino de regreso a Oregón serpenteaba por las mismas montañas que habían cruzado juntos una vez. La nieve se aferraba a los hombros de las montañas, y la radio subía y bajaba entre la estática. Karen durmió casi todo el viaje, la cabeza apoyada contra la ventana. Cuando se detuvieron a cargar gasolina cerca de Spokane, Judith miró por el espejo retrovisor y vio su propio rostro pálido, envejecido, como el de alguien que había esperado demasiado para irse. Llegaron a Oregón 2 días después. Judith se quedó con su madre en Eugene, compartiendo una pequeña habitación con las niñas. No era mucho, pero se sentía más seguro. Encontró trabajo a medio tiempo en una lavandería y comenzó a reconstruir su vida en silencio, pieza a pieza. De vez en cuando pensaba en llamar a la oficina del sheriff para preguntar si había novedades, pero nunca lo hizo. Habían pasado 2 años desde la desaparición de Tommy, y la idea de escuchar la misma respuesta ensayada sin nuevos avances le pesaba más que el silencio. Larry, de regreso en Montana, vivía solo ahora. Mantenía la casa limpia, conducía al trabajo, iba con menos frecuencia a la iglesia. Los vecinos decían que era educado pero distante, un hombre que parecía estar solo a medias en el mundo. Había dejado de mencionar a su familia por completo. Por las noches, Larry se sentaba junto a la ventana mirando los autos pasar por la carretera. La televisión sonaba en segundo plano, noticias locales, deportes, el murmullo de las vidas de otros. Nadie en el pueblo preguntaba por el niño desaparecido de Oregón, y él nunca ofrecía la historia. A veces, tarde en la noche, abría una pequeña caja guardada en un cajón. Dentro había fotografías: Tommy, en su segundo cumpleaños; Karen, con su primera cinta escolar; Judith, sonriendo débilmente en un picnic. Las miraba unos minutos, luego cerraba la caja de nuevo. Había empezado a asistir solo a la iglesia.
Cuando la congregación cantaba himnos sobre la redención, él permanecía en silencio con los ojos fijos en la página. Después, estrechaba la mano del obispo y se marchaba sin quedarse a tomar café. Para el otoño, pocos en Montana recordaban que los Gibson habían llegado como una familia. La mayoría conocía a Larry solo como el agente de seguros callado que vivía apartado. Rara vez mencionaba a Oregón, y cuando lo hacía era con el tono de quien habla de un sueño apenas recordado. De vuelta en Oregón, Judith comenzó a notar los dibujos de Karen otra vez más cuidadosos, menos oscuros, pero siempre con una figura ausente. Cuando le preguntaban por qué dibujaba así, Karen respondía: «No sé, solo se siente bien». Judith entendía. Hay ausencias que toman forma incluso en las manos de un niño. El expediente de Tommy Gibson seguía guardado en la sala de pruebas del condado de Douglas, con el polvo acumulándose en los bordes. Pero algo seguía moviéndose bajo todo ese silencio, no en los registros ni en los informes, sino en las medias memorias de una niña que no podía dormir una noche entera. 3 años después de la desaparición de Thomas Gibson, el silencio finalmente se rompió. No por pruebas ni por nuevos testigos, sino por la voz pequeña e incierta de una niña de 7 años. Todo comenzó a principios de ese año, en febrero de 1994, dentro de una pequeña casa alquilada en Eugene, Oregón. Karen Gibson se había vuelto más callada con la edad, una niña cautelosa de mirada atenta, que hablaba con cuidado y nunca alzaba la voz. Pero ese invierno empezó a despertarse de nuevo en mitad de la noche, llorando por su hermano. Las pesadillas habían regresado más nítidas, ahora más vívidas. Judith la encontraba sentada en la cama temblando, diciendo que veía a Tommy afuera, que podía oír a su papá gritando. Al principio Judith intentó consolarla con las mismas palabras que había repetido durante años. «Fue un sueño, cariño. Papá no quería asustarte». Pero esas frases ya no la calmaban. A la mañana siguiente, Judith notó que Karen había hecho otro dibujo. En él se veía a un hombre con uniforme marrón de pie, sobre una figura más pequeña en el suelo. Sobre ellos un coche con luces parpadeantes. Judith guardó el dibujo, pero no pudo quitarse la inquietud. Una semana después, durante una sesión de terapia escolar, Karen empezó a hablar. La consejera, una mujer de voz suave llamada Ellen Wright, le hizo preguntas con delicadeza sobre su hogar, su familia, lo que recordaba de Oregón antes de Montana. La niña dudó, y luego susurró algo que hizo que Ellen dejara de escribir. Esa misma tarde, Ellen llamó a Judith a la oficina. Karen se sentó junto a su madre abrazando un peluche. Sus palabras salieron entrecortadas, formadas a partir de fragmentos de memoria. Tommy siguió a papá afuera, dijo. Papá estaba enojado. Le dijo que se detuviera. Lo golpeó. Hizo un movimiento rápido con la mano imitando un golpe. Luego, en voz más baja, lo puso en el carro con las luces. Judith miró a su hija sin saber si estaba entendiendo bien. ¿Estás segura?, preguntó. Karen asintió. Me dijo que no lo contara. Dijo que me metería en el hoyo también. La habitación quedó en silencio. Ellen Wright documentó la declaración y, siguiendo las leyes de reporte obligatorio, contactó con el Departamento de Policía de Eugene. En menos de 24 horas el expediente fue transferido al condado de Douglas y el caso de Thomas Gibson, desaparecido desde el 18 de marzo de 1991, fue reabierto. 2 días después, los detectives llegaron a la casa de Judith. Escucharon atentamente mientras ella relataba la secuencia de los hechos, su mudanza a Montana, el deterioro del matrimonio, y su decisión de regresar a Oregón. Le preguntaron por el comportamiento de Larry, por su temperamento, por cualquier cosa inusual que hubiera notado. Judith dudó, y luego admitió lo que había ignorado durante mucho tiempo. Hubo momentos pequeños aislados al principio en los que el control de Larry se resquebrajaba. Una vez había lanzado una silla cuando Karen derramó jugo. Otra vez gritó tan fuerte que el bebé comenzó a llorar desesperadamente. Judith se había dicho a sí misma que era estrés, dolor, agotamiento. Ahora ya no estaba tan segura. Los detectives registraron todo agradeciéndole su sinceridad.
Antes de irse, uno de ellos dijo en voz baja: «Tendremos que hablar con él». De vuelta en Montana, Larry Gibson seguía viviendo en la misma casa modesta de Cedar Street. Para sus vecinos era educado pero distante el hombre que saludaba con la mano, pero rara vez se detenía a conversar. Trabajaba como agente de seguros para una compañía regional, asistía a la iglesia de vez en cuando y vivía en silencio. El 14 de abril de 1994, 2 agentes de civil provenientes de Oregón llamaron a su puerta. Llevaban una orden de arresto por asesinato en segundo grado. Larry no resistió. Abrió la puerta, dio un paso atrás y los dejó entrar. «Me imaginé que esto llegaría», dijo con voz serena. Dentro de la casa todo estaba ordenado. Las cortinas corridas, el fregadero limpio. En un estante, un retrato enmarcado de Tommy, el niño sonriendo bajo un gorro de cumpleaños de papel. Los agentes le leyeron sus derechos, le pusieron las esposas con cuidado y lo escoltaron hasta el coche. Al pasar frente a los jardines de los vecinos, una mujer que regaba las flores se detuvo a mirar. Larry cruzó su mirada con la de ella y asintió. Fue extraditado a Oregón esa misma semana. Cuando la noticia del arresto llegó a Eugene, Judith sintió a la vez una extraña mezcla de alivio y terror. El pasado del que había intentado huir ahora llamaba otra vez a su puerta. Aceptó cooperar plenamente con los investigadores, entregando todos los documentos y cartas que aún conservaba de su matrimonio. También contactó con Debbie Cole, la media hermana de Larry que vivía en Iowa. Debbie había mantenido relación con Judith después de la separación, aunque con Larry no hablaba desde hacía años. Cuando Judith la llamó para contarle sobre la nueva investigación, Debbie guardó silencio durante varios segundos. Luego dijo suavemente: «Creo que debo contarte algo». Días después, ofreció su declaración a la policía. Contó que en la primavera de 1991, unas semanas después de la desaparición de Tommy, había recibido una llamada telefónica de Larry en plena noche. Su voz, dijo, sonaba frenética, descompuesta. Dijo: «Creo que lo maté». Esas fueron sus palabras. Le pregunté qué quería decir, pero no quiso explicarse. Solo dijo que había sido un accidente, que todo había pasado demasiado rápido. Luego colgó. Debbie nunca fue a la policía. En aquel momento pensó que Larry estaba teniendo una crisis nerviosa. Ahora lo lamentaba. Su testimonio, combinado con el recuerdo de Karen, dio a los investigadores lo que necesitaban: causa probable. La reapertura del caso ocupó los titulares en todo Oregón. La historia del niño desaparecido hacía tiempo que se había hundido en la memoria de los pueblos pequeños, pero ahora el nombre del ex ayudante del sheriff Larry Gibson volvía a los periódicos. La prensa lo describió como un antiguo agente de la ley, convertido en sospechoso, y la ironía no pasó desapercibida para nadie. Los detectives reexaminaron cada pieza de evidencia. Regresaron a la antigua propiedad de los Gibson, en Aelia, ahora habitada por otra familia. Buscaron de nuevo el arroyo, el viejo montón de leña, los campos más allá de la cerca. Revisaron los informes archivados y encontraron las notas sobre las incoherencias de 1991. El tiempo de su carrera, el kilometraje del coche patrulla, las pruebas balísticas del gato muerto. Los patrones que antes parecían coincidencias, ahora se veían como pistas. Mientras tanto, Larry permanecía en una celda del condado tan sereno como siempre. Los reporteros lo esperaban frente al tribunal lanzándole preguntas, pero él nunca habló. A través de su abogado emitió una sola declaración: «Soy inocente de estas acusaciones. No tengo idea de lo que le ocurrió a mi hijo». El fiscal del distrito ofreció una conferencia de prensa confirmando el arresto y el cargo de asesinato en segundo grado. Habló de nuevos testigos y de una corroboración significativa de las incoherencias anteriores. No mencionó al niño por su nombre, pero todos sabían de quién se trataba. Esa noche, Judith permaneció en casa con el televisor apagado. Karen jugaba en silencio con sus muñecas, sin comprender la tormenta que se formaba alrededor de su propio testimonio. A medida que el caso avanzaba hacia el juicio, surgieron más fragmentos.
Viejos compañeros del departamento del sheriff fueron entrevistados nuevamente. Algunos admitieron que incluso en 1991 habían tenido dudas sobre el relato de Larry. Queríamos creerle, dijo uno. Era uno de los nuestros, pero su historia nunca encajó del todo. Varios agentes recordaron haberlo visto la mañana siguiente a la desaparición de Tommy tranquilo, recién afeitado de nuevo con el uniforme. Uno de ellos recordó haberle preguntado si quería tomarse una licencia. «No tiene sentido quedarse sentado», respondió Larry. Los fiscales construyeron una narrativa, un momento de ira, un error fatal, un encubrimiento disfrazado de duelo. No alegaron premeditación, solo control y ocultamiento. A finales de abril de 1994, las pruebas se presentaron ante un gran jurado. La acusación llegó con rapidez: Estado de Oregón contra Larry Dean Gibson, asesinato en segundo grado en relación con la muerte de Thomas Dean Gibson, de 2 años. Cuando la noticia salió en el informativo de la noche, la imagen que usaron era antigua a Larry, con su uniforme de ayudante, la mano sobre el hombro de un niño sonriente, con un camión de juguete. Debajo el rótulo decía: padre acusado por la desaparición de su hijo. Los vecinos en Montana lo vieron con incredulidad. Para ellos había sido callado educado, el hombre que paleaba su entrada antes del amanecer. En Aelia, la reacción fue mixta: tristeza, rabia, alivio. El caso que había perseguido al pueblo durante 3 años, de pronto volvía a la vida. Judith evitó a los reporteros y rechazó todas las solicitudes de comentario. Le dijo a una amiga: «No me siento reivindicada, solo me siento vacía». Karen, demasiado pequeña para comprender lo que había puesto en marcha, preguntó por qué la gente decía cosas malas de papá. Judith le dijo que la verdad saldría a la luz con el tiempo. Cuando los detectives escoltaron a Larry al juzgado para la lectura de cargos, él mantuvo la cabeza erguida, la mirada al frente. Los fotógrafos gritaron su nombre, los flashes cortaron el aire. Un reportero le preguntó si tenía algo que decirle a su esposa. No respondió. Dentro de la sala se puso de pie mientras se leían los cargos. Las palabras asesinato en segundo grado resonaron en las paredes. No mostró reacción. Su abogado presentó una declaración de no culpable. Al llevárselo, alguien en el fondo susurró: «Ese es el ayudante que perdió a su hijo». Otra voz respondió: «Ese es el que lo mató». Judith no asistió a la audiencia. Se quedó en casa con las niñas, persianas cerradas, el teléfono descolgado. Por primera vez en años, sintió algo parecido a la claridad terrible, punzante e innegable. El silencio que había gobernado sus vidas se había terminado. Afuera, la luz de primavera titilaba sobre el patio, rozando el borde del baúl de juguetes, junto a la ventana. Dentro, Karen estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, tarareando para sí misma, dibujando formas con el dedo en la alfombra. Judith miró a su hija durante mucho rato, y pensó en todos los años que había pasado, fingiendo no saber lo que ya sentía. El juicio de Larry Dean Gibson comenzó en una fría mañana de enero de 1995, casi 4 años después de la desaparición de su hijo. La nieve aún bordeaba las aceras frente al juzgado del condado de Douglas, y el aire dentro del viejo edificio olía a papel, polvo y expectación. La sala se llenó temprano. Reporteros de Portland, algunos medios nacionales vecinos de Aelia, que habían conducido al norte para mirar, y agentes de la ley, que alguna vez trabajaron junto al hombre que ahora se sentaba en la mesa de la defensa. Larry estaba callado, con los hombros cuadrados y las manos entrelazadas delante de él. Su rostro lucía demacrado, más viejo que sus 40 años, pero sereno. La placa que alguna vez llevó hacía tiempo que había sido entregada. El cuello del traje le quedaba algo holgado. Judith Gibson también estaba allí, sentada atrás junto a su hermana. Sostenía un pañuelo, pero no lo usaba. Karen aún no estaba en la sala, aunque su nombre estaba en boca de todos. La fiscalía llamó el caso Estado de Oregón contra Larry Dean Gibson. El cargo: asesinato en segundo grado por la muerte de Thomas Dean Gibson, de 2 años. Desde el inicio, la acusación construyó su relato con cuidado de plano arquitectónico.
El fiscal del distrito Michael Warner habló despacio y con método trazando la historia pieza por pieza. Este es un caso sobre un momento de ira, comenzó. Un momento que terminó una vida y los 3 años de silencio que le siguieron. Según la teoría del Estado, la mañana del 18 de marzo de 1991 había empezado con normalidad. Larry salió a correr, llevó su arma y disparó a un gato callejero cerca del lindero de la propiedad. La bala dio en el blanco. Tommy, curioso e inestable sobre sus pies, siguió el sonido. Cuando el niño se acercó al cuerpo del gato, Larry perdió la calma enfadado por la interrupción por el desorden por sí mismo, y golpeó al niño. El golpe fue demasiado fuerte. Tommy cayó, se golpeó la cabeza y quedó inmóvil. Lo que ocurrió después, dijo Warner, fue el acto que convirtió una tragedia en un delito, en lugar de pedir ayuda. Larry Gibson, un ayudante del sheriff, usó su entrenamiento no para salvar una vida, sino para ocultar lo que había hecho. La fiscalía sostuvo que Larry llevó el cuerpo del niño a su coche patrulla, lo colocó en una bolsa de plástico y condujo a un lugar apartado durante el caos de la búsqueda. Allí, dijo, la fiscalía se deshizo de los restos antes de regresar a la escena. Se duchó, se afeitó, se vistió con el uniforme y se unió a la búsqueda del niño que sabía que no sería encontrado. Era una historia construida con fragmentos, testimonios, líneas de tiempo y recuerdos extraídos de la mente de una niña asustada. Pero fue suficiente para llevarlo a juicio. Karen Gibson fue llamada a testificar el tercer día. Con 7 años parecía diminuta en la silla de los testigos, los pies colgando la voz apenas un susurro. La sala se quedó en silencio mientras ajustaban el micrófono. El juez se inclinó hacia adelante con amabilidad, recordándole que podía tomarse su tiempo. Karen contó la historia con cuidado, como si cada palabra pudiera romperse al salir. Dijo que recordaba aquel día el sol, el jardín, el gato cerca del camino. Recordaba a Tommy siguiendo a su padre y cómo papá le había gritado. Se enojó, dijo. Golpeó a Tommy y lo llevó al coche. Luego se fue manejando. ¿Tu padre te dijo algo después de eso?, preguntó el fiscal. Karen dudó, luego asintió. Me dijo que no lo contara, respondió. Dijo que me metería en el hoyo también. Un murmullo recorrió la sala. El juez pidió silencio. La voz de Karen nunca se quebró ni se elevó. Habló como lo hacen los niños que han aprendido que el silencio es más seguro que el ruido. Cuando bajó del estrado, miró una vez hacia su madre. Judith le devolvió una leve y temblorosa inclinación de cabeza. La defensa comenzó su trabajo de inmediato. El abogado John Callahan, designado para representar a Larry, se puso de pie y agradeció a la niña por su sinceridad antes de dirigirse al jurado. La memoria, dijo, no es un instrumento perfecto, especialmente cuando pertenece a una niña que ha vivido con miedo, separación y sugestión. La estrategia de Callahan se basó en el escepticismo. Argumentó que los recuerdos de Karen se habían formado a lo largo de años de preguntas, terapia y el dolor de su madre. Ella cree recordar, dijo. Pero creer no es lo mismo que saber. Llamó a testigos expertos en memoria infantil, psicólogos, que explicaron cómo la sugestión puede implantar imágenes que se sienten reales. Uno de ellos lo comparó con una fotografía revelada con los químicos equivocados, reconocible pero distorsionada. También señaló la ausencia de pruebas físicas, ningún cuerpo, ninguna sangre, ningún arma vinculada a un crimen. Tenemos una historia, dijo Callahan, pero ni una sola prueba tangible de que Thomas Gibson haya sido asesinado. Señaló hacia Larry. Este hombre ha sido acusado del acto más terrible imaginable. Pero pregúntense, ¿dónde está la evidencia de que ocurrió? Larry no testificó. Su abogado le aconsejó no hacerlo, temiendo que su calma pudiera ser malinterpretada. El jurado solo escuchó su voz en las grabaciones de los interrogatorios policiales. En ellas sonaba tranquilo, casi distante. No sé qué pasó, repetía. Volví, y él ya no estaba. A mitad del juicio, la fiscalía llamó a Debbie Cole, la media hermana de Larry, a declarar. Llevaba un traje gris y miró directamente a su hermano mientras testificaba.
Relató la llamada telefónica que había recibido una noche de 1991. Sonaba asustado, dijo. Dijo, «Creo que lo maté». Su voz tembló levemente, pero no vaciló. Le pregunté a quién. Me dijo Tommy. Dijo que fue un accidente, que no quiso hacerlo. Luego colgó. Cuando le preguntaron por qué no había hablado antes, bajó la mirada. Porque no quería creerlo, respondió. Te dices a ti misma que fue un sueño que malinterpretaste. No quieres que sea verdad. La defensa también atacó su memoria, señalando que no existían registros telefónicos de aquel año y que el estrés puede alterar cómo recordamos las palabras. Pero su testimonio quedó resonando en la sala. Después, llegó Judith. Entró al tribunal en silencio con el rostro sereno. En el estrado, describió su vida con Larry y cómo había sido respetado, disciplinado, devoto. Pero también habló de los momentos oscuros, su temperamento, sus silencios, la manera en que podía volverse frío de un instante a otro. No siempre era violento, dijo. Pero cuando se enojaba era como si dejara de estar allí. Judith relató una noche en Montana, en la que él golpeó la pared justo al lado de su cabeza. Una vez me dijo, susurró. La gente cree que yo soy la ley, pero no me conocen en casa. La sala contuvo el aliento. Cuando el juicio entró en su quinta semana, las líneas entre memoria y hecho comenzaron a difuminarse. El jurado escuchó a expertos debatir sobre psicología, a detectives reconstruir cronologías y a abogados discutir la definición de intención. Hubo momentos en que el caso pareció desmoronarse bajo el peso de sus propias contradicciones. Entonces, en los alegatos finales, la fiscalía volvió a la sencillez. Han oído las historias, las teorías, las dudas, dijo Warner al jurado. Pero miren lo que no cambia: un niño sano desapareció. El relato de su padre nunca encajó. Su hija recordó lo que vio. Su hermana recordó lo que él confesó. No necesitan encontrar el cuerpo para reconocer la verdad. La defensa contraatacó con precisión. No condenamos por sentimientos, dijo Callahan. Condenamos por hechos, y aquí no hay ninguno. Si Thomas Gibson ya no está, no sabemos cómo ni por qué, ni por mano de quién. Castigar a un hombre con base en la incertidumbre es traicionar la justicia que él mismo juró defender. La sala permaneció en silencio mientras el jurado se retiraba a deliberar. Estuvieron fuera 2 días. Judith no asistió al tribunal durante ese tiempo. Se quedó en casa esperando que sonara el teléfono. Larry permanecía inmóvil mirando la pared, los labios apretados en una línea delgada. En el tercer día, el alguacil anunció que el jurado había llegado a un veredicto. Todos se pusieron de pie cuando los miembros del jurado entraron. El portavoz sostenía un papel doblado. El secretario lo tomó y leyó en voz alta. En el cargo de asesinato en 2º grado, declaramos al acusado no culpable. Una pausa. En el cargo menor de homicidio en 1er grado, declaramos al acusado culpable. El aire en la sala cambió. Larry exhaló una sola vez con la vista fija al frente. Judith cerró los ojos, su rostro inexpresivo. El juez agradeció al jurado por su servicio y pasó a la sentencia. Según la ley de Oregón, el rango para homicidio en 1er grado era de 15 a 18 meses. Dado que Larry ya había cumplido casi todo ese tiempo en prisión preventiva durante el juicio, la sentencia no fue más que una formalidad. Cuando el mazo golpeó la mesa, sonó menos como justicia y más como un final forzado en palabras. Los reporteros corrieron a escribir sus notas: ex ayudante del sheriff, condenado por la muerte de su hijo, homicidio no asesinato. Los vecinos ofrecieron opiniones en voz baja. Algunos lo llamaron misericordia, otros fracaso. Afuera del juzgado, Judith caminó rápido hacia su coche, la cabeza gacha. Un reportero le gritó: ¿cree que se hizo justicia? No respondió. Larry fue escoltado sin esposas. Su abogado le susurró algo al oído y él asintió una vez. Esa noche las escaleras del tribunal se vaciaron, las cámaras se guardaron, y la historia que había comenzado en un pequeño patio de Oregón volvió al silencio que siempre la había acompañado. Larry Gibson fue liberado del penal estatal de Oregón en septiembre de 1996, 1 año y medio después del veredicto.
Técnicamente, ya había cumplido casi toda su condena durante los largos meses previos al juicio. Cuando la puerta de la prisión se abrió aquella mañana, no había cámaras esperando, ni reencuentros familiares, ni multitudes. Solo un oficial de libertad condicional de pie junto a un sedán del gobierno. El agente le entregó una carpeta con sus papeles de liberación, las condiciones de supervisión y un sobre con $47 en efectivo. Larry firmó el último documento, dio las gracias y salió a la pálida luz de Oregón. Tenía 43 años, pero ya parecía mayor. Su cabello se había adelgazado en las sienes, y la rigidez de un ayudante del sheriff había sido reemplazada por algo más lento, más cansado. Cuando cruzó la puerta, no miró atrás. Se movió con discreción alquilando un pequeño apartamento en Montana bajo un nombre abreviado, L.D. Gibson. Consiguió trabajo otra vez como ajustador de seguros. Su empleador, una firma local, no hizo muchas preguntas, y él no ofreció respuestas. En los formularios, el espacio en blanco destinado a hijos quedó sin rellenar. Los informes de libertad condicional de aquel periodo no mostraban incidentes. Larry se presentaba cada mes, cumplía con el servicio comunitario y mantenía un perfil bajo. Cortés, cooperativo, emocionalmente plano, escribió un oficial. Pero fuera de los formularios, el mundo no lo había olvidado. La opinión pública se mantenía dividida profundamente y para siempre. Para algunos, la condena había sido un compromiso aceptable. Fue un accidente, dijo un vecino a un periódico local. Un buen hombre perdió la paciencia y entró en pánico. Eso no lo hace malvado. Otros lo llamaron una burla a la justicia, un padre, un agente entrenado que mató a su hijo y quedó libre en menos de un año. Si no se apellidara Gibson, dijo otro, todavía estaría en una celda. Durante meses, los editoriales debatieron el caso. Un titular decía, «Agente o criminal Oregón sigue dividido por el caso Gibson». Otro lo resumía con dureza cuando una placa se convierte en escudo. En Aelia, la casa donde todo comenzó, seguía en pie al final del mismo camino de grava. Vivía allí una nueva familia, una pareja joven con 2 niños que jugaban en el mismo patio delantero. «Nunca nos hemos sentido inquietos aquí», dijo el marido a un reportero. «Simplemente no hablamos de eso. Es más fácil así». Judith rechazó todas las solicitudes de entrevista. Ella y las niñas hacía tiempo que se habían mudado a un pequeño pueblo cerca de Eugene, usando su apellido de soltera. La escuela local inscribió a Karen y Lisa con el apellido de su padrastro después de que Judith se casara brevemente en 1998. Cuando un reportero de Portland llamó a su puerta, Judith la cerró con suavidad y dijo, «Esa parte de nuestras vidas ya terminó». Su silencio era absoluto, pero no vacío. Larry, en cambio, se negó a desaparecer del todo. A comienzos de 2001, usando un viejo módem de conexión telefónica y una computadora prestada, creó una página web sencilla en un servicio gratuito. El título decía, «Buscando la verdad sobre Tommy». El sitio era primitivo, fondo blanco, texto negro sin imágenes. En la parte superior aparecía una declaración. «Mi nombre es Larry Gibson. Soy un padre. Mi hijo desapareció en 1991 de nuestro hogar en Aelia, Oregón. Fui acusado y condenado injustamente por su muerte. Cumplí mi condena, pero no descansaré hasta que se encuentre la verdad». Actualizaba la página de forma irregular, publicando copias escaneadas de documentos viejos, fragmentos de artículos y comentarios suyos escritos en un tono distante, casi burocrático. Las pruebas eran circunstanciales, decía una entrada. No hubo cuerpo ni causa de muerte ni motivo. La memoria de mi hija fue manipulada mediante terapia y sugestión. En otra escribió, «Si Tommy sigue vivo, rezo para que algún día lea esto». Pocas personas encontraron la página, pero quienes lo hicieron dejaron comentarios polarizados. Algunos expresaban simpatía, otros, furia. «Eres un mentiroso», decía un mensaje. «No tienes derecho a llamar verdad a eso». Larry nunca respondió. Para 2003, el dominio expiró y el sitio desapareció de Internet. Pero el caso Gibson se negó a desaparecer con él.
A mediados de los años 90, el programa de televisión Unsolved Mysteries presentó la historia 2 veces, calificándola como uno de los casos de niños desaparecidos más desconcertantes en la historia de Oregón. El primer episodio, emitido en 1994 antes del arresto, mostraba a Larry como un padre desconsolado en busca de respuestas. El segundo, transmitido en 1996 después de su condena, reutilizó el mismo material pero con un tono completamente distinto ahora, como una advertencia sobre la confianza y el engaño. Con su voz grave y serena, el narrador Robert Stack decía: ¿cómo pudo un oficial de la ley perder a su hijo a la vista de su propio porche? ¿Y qué ocurrió realmente en aquella tranquila mañana de marzo de 1991? Ambas emisiones reavivaron el debate público. Llovieron cartas a la oficina del sheriff del condado de Douglas y a la línea de denuncias de la Policía Estatal de Oregón. Algunas personas afirmaban haber visto a un niño parecido a Tommy años después. Otras acusaban al departamento de encubrir a uno de los suyos. Ninguna pista llevó a nada. En 1993, antes del juicio, el rostro de Tommy también había aparecido en el célebre video musical Runaway Train de Soul Asylum, un proyecto que mostraba fotos de niños desaparecidos en pantalla. Era el más pequeño de todos, con sus ojos azul cielo parpadeando a través de las pantallas de MTV alrededor del mundo. El texto bajo su foto decía: «Si has visto a este niño, por favor, llama». Cuando el video volvió a emitirse en 1996, Tommy ya estaba oficialmente registrado como fallecido en los documentos judiciales, aunque jamás se habían encontrado restos. La contradicción nunca se aclaró. Aún así, durante unos segundos, su rostro volvió a existir congelado entre letras sobre pérdida y huida, transmitido a millones de hogares. Fue lo más cerca que un niño desaparecido del condado de Douglas llegó a la inmortalidad. Ese mismo año, la oficina del sheriff archivó el caso. Los archivadores marcados Gibson T.D., persona desaparecida, abierto, no resuelto, fueron empaquetados y guardados en el anexo de evidencias. Dentro había mapas de cuadrículas de búsqueda, fotografías del patio, transcripciones de entrevistas y una última página sellada en rojo: estado del caso cerrado. Cierre excepcional. El expediente seguía refiriéndose al hecho como una desaparición. En ningún lugar aparecía la palabra asesinato. Años más tarde, un joven detective que se unió al departamento en 1999 encontró la caja y hojeó las páginas. «Fue como mirar algo que aún quería guardar sus secretos», dijo después. Cerró la tapa y la devolvió a su sitio. En cuanto a la familia, vivían bajo la larga sombra de lo que nunca pudo probarse. Judith no conservaba fotografías de Larry en casa. Karen, ya adolescente, aprendió a no hablar de su padre cuando alguien preguntaba. Cuando sus compañeros encontraban las viejas noticias en Internet, ella decía que eran sobre otra persona. Lisa, la menor, solo conocía a su padre a través de recortes de periódico y del silencio de su madre. En una rara entrevista décadas después, la hermana de Judith dijo: «Lo perdoné de alguna manera, pero no como la gente piensa. No un perdón que te libera, solo el que te deja dormir». En Montana, Larry envejeció en silencio. Compró una pequeña casa rodante a las afueras de un pueblo, plantó tomates y vivió apartado. Decía a la gente que estaba divorciado, que su hijo había muerto joven. Nunca mencionaba el juicio. Una vez al año, cada 18 de marzo, dejaba flores junto a un arroyo fuera del pueblo. Cuando un vecino le preguntó por qué, respondió: «Por mi hijo. Aún está ahí en algún lugar». Ya no había cámaras, ni declaraciones, ni búsquedas. Solo un hombre y su reflejo en el agua. Si esta historia te conmovió, compártela. Alguien en algún lugar puede que aún esté esperando ser escuchado.